Buenos días. ¿Cómo están? Bien. ¿Quién está por primera ocasión? ¿Nomás tú? ¿Dos? Ah. Ya tienes membresía. ¿Tú también? No, ya está. Ok. Bueno, hoy es jueves 22 de febrero del año 2024. Para los que les gusta la numerología, 22 del 2 del 2024, ¿cuánto suma? 24, 6, 8, 12, ¿no? 22 del 2 son 6. 20, 24, 8, 10 y 4, 14. Y 1 más 4, 5, ¿no? Bueno, la numerología es una ciencia. Y en los números está basado muchas enseñanzas. Sin embargo, yo difiero en algunas cosas porque considero que las cantidades que se alcanzan sumando los dígitos de las fechas, por ejemplo, del calendario gregoriano, son inexactas. Porque según el calendario gregoriano, hoy estamos a 22 de febrero del año 2024, ¿verdad? Pero pronto vamos a tratar el tema del año bisiesto, porque este año es bisiesto. Este año tenemos 29 de febrero. Y entonces, esa es la justificación para aceptar que el calendario gregoriano funciona. Sin embargo, pues fue una imposición de cuando el dominio era total por parte de la Iglesia Católica y así se quedó. Y ya llevamos casi 2000 años con ellos, ¿no? Sin embargo, existen otros calendarios. Hace poco hablamos del calendario chino, que empezó con la segunda luna nueva de este año calendario. Y, salud, por ejemplo, los judíos empiezan su año en septiembre, que también es un calendario lunar. Y próximamente, el próximo mes, el 21 de marzo, empieza el calendario cósmico, que es el que marca la astrología. Es decir, el 21 de marzo, con el inicio de la primavera, empieza un año cósmico. Así que con esas relatividades, bueno, es importante tener prudencia cuando se acepta una información de una cierta enseñanza, ¿no? Pero hoy, como casi todos los jueves desde hace 7 meses, nos reunimos nuevamente y este es el tema que vamos a tratar hoy. Mexicanidades. Casi todo el mundo aquí en este país considera que las fiestas patrias son en septiembre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en septiembre celebramos el inicio del movimiento de independencia. La noche del 15 al 16 de septiembre del año de 1810. Pero ¿se saben cuál es la fecha cuando se logró la independencia? Fue 11 años después, el 27 y 28 de septiembre del año de 1821. Es decir, como país libre, reconocido, apenas cumplimos 201 años. Este año vamos a celebrar el año 202 de ser realmente independientes. Entonces, no sé qué piensen ustedes, pero a mí me parece que fue como un proceso de gestación. Es decir, la noche del grito en Dolores sería como la concepción. Y 11 años después, a nivel de país, nace el chamaco. Este chamaco se llama México. ¿Ok? ¿Han oído hablar sobre el juicio final? ¿Sí? Por ejemplo, es una de las películas, ¿no? Pero también se dice que el juicio final es cuando vamos a ser juzgados toda la humanidad, ¿ok? ¿Pero alguna vez han escuchado sobre el juicio inicial?
El otro día nos lo estaba explicando. Exactamente. O sea, el momento de la concepción es un juicio. En ese momento, cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, somos juzgados. Y en ese momento se determina cómo somos físicamente hablando. ¿Por qué? Porque se mezcla el ADN de los progenitores y nacemos estos muñecos que estamos aquí presentes. En ese momento se determinó la genética que tenemos cada uno. Entonces, es un juicio. 9 meses después, aterriza el producto, que es el nacimiento. Y luego inicia otro proceso, que es lo que denominamos la infancia, que esotéricamente hablando es la forma en cómo el espíritu se materializa. ¿Ok? Y luego viene la adolescencia, la primera etapa de adulto joven, luego adulto maduro, adulto mayor, y pues todos vamos hacia el mismo final, entre comillas, ¿no? Entonces con el país ocurrió lo mismo. El movimiento de independencia marca la concepción de una idea que se vino a materializar 11 años después. El 27 de septiembre del año de 1821 es cuando Agustín de Iturbide, comandando al ejército trigarante, entra a la Ciudad de México y llega hasta el ayuntamiento de la Ciudad de México y le son entregadas las llaves de la ciudad, con lo que se acepta que se terminó el movimiento de independencia y se reconoce a México como un país independiente. Al día siguiente, el día 28, es cuando se firma el acta. Entonces tenemos una discusión de cuál es el día, o el 27 o el 28, ¿sí? Porque eso nos daría información para levantar una carta astrológica de nuestro país. Es decir, que como mexicanos, todos somos del signo de Libra. Y depende de la hora en que se haya firmado esa acta, o depende de la hora en que haya ingresado. ¿Hubo una falla técnica? ¿Se bajó? Ok. Aquí, afortunadamente, tenemos asesores. ¿Se subió o se bajó? Se subió. Bueno, ya estoy aquí otra vez. Continuamos. Bien. Si tomáramos la fecha del 27 de septiembre, consideraríamos la hora en que ingresa el ejército trigarante a la Ciudad de México o el momento en que le son entregadas las llaves de la ciudad, porque eso es como un acto de rendición. Es como cuando en guerras el rey vencido pues entregaba su cetro al que había ganado o entregaba la espada que lo identificaba como el soberano, ¿no? En fin, son temas que están pendientes de descifrar, pero hoy vamos a tratar este tema. ¿Por qué? Porque durante este periodo cósmico que corresponde al signo de los peces, le damos un clic, hay muchos eventos y vamos a tratar los primeros 6, que son los que tienen relación con el tema. Entonces, dale un segundo clic y estos son los primeros 6. El signo de los peces inició el pasado día 18 de febrero. Salud. Al día siguiente se celebró el aniversario número 91 de la conformación de nuestro ejército mexicano. Luego, el día 22, que es hoy, justo hoy, ocurrió el momento exacto de la conjunción entre los planetas Venus y Marte. Y Marte se asocia a la guerra, es decir, está íntimamente relacionado con el tema de los ejércitos. ¿Ok? Luego, hoy es 22 también y estamos en esta plática.
¿sí? Recuerden que PAS con doble S significa Protocolo Antares Salud en Síntesis, que además de ser un método de atención para la recuperación de la salud, también hacemos diversas actividades como la de hoy. El próximo día 24 hay 2 eventos. Uno es la celebración de nuestra bandera nacional, que está íntimamente relacionada con temas de astrología. Y ese mismo día va a ser luna llena. La luna llena del signo de los peces. Entonces empezamos con el primer tema. Y bueno, aquí está la gráfica del momento exacto en que inicia el signo de los peces. Repito que en astrología los signos zodiacales se dicen en el idioma del país en el que nos encontremos. Si aquí estamos en México, aquí hablamos mexicano. Eso de hablar español nunca me ha gustado la idea. Entonces, en base a el idioma mexicano que nosotros hablamos, pues decimos que es el signo de los peces. La constelación se nombra en latín y la constelación se llama Pisces. Los signos zodiacales son de el cordero, que es el primero, el toro, los gemelos, el cangrejo, el león, la virgen, la balanza, el escorpión, el centauro, el macho cabrío, el aguador y los peces. Y las constelaciones, que son la agrupación de estrellas que nosotros asociamos con figuras, esos se nombran en latín. Entonces en latín son Aries, Taurus, Gémini, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Scorpius, Sagitarius, Capricornius, Aquarius y Pisces, ¿ok? Entonces el signo de los peces inició el pasado 18 de febrero en punto de las 10 de la noche con 1 minuto, y esta es la gráfica. Aquí podemos ver el símbolo del sol, exactamente a 0 grados, 0 minutos del signo de los peces. Esto sí es un horario exacto, un calendario exacto. En términos de astrología se dice que el pasado 18 de febrero estábamos a 0 grados del signo de los peces, de el año 76 de la nueva era del Acuarios. Esa es una fecha cósmica, ¿ok? Y bueno, el primer paso es entender qué significan los símbolos que se manejan, porque es un lenguaje de símbolos, ¿ok? Y poco a poco se va identificando las fechas. Bueno, aquí se puede ver también que estaban muy juntos ya los planetas Venus y Marte. Uno estaba a 3 grados y el otro a 4, pero justo hoy ya estuvieron a 6 grados y fracción. Tomé una fotografía, pero no la puse en el archivo, así que queda pendiente de mostrárselas. Pero son eventos cósmicos que duran muy poquito. En realidad la conjunción empezó el día 11 de febrero y va a terminar el día 3 de marzo. O sea, 10 días, cuando mucho. Bueno, continuamos, la siguiente. Y bueno, lo de la celebración del ejército en nuestro país lo relaciono con una enseñanza que proviene de la India. Cuando se funda el país de la India, se establece un sistema de castas. Entonces, esas castas están relacionadas con la figura de Brahma, que es considerado el creador. Lo que para nosotros es el Padre, en la India es Brahma. La Trinidad católica de Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la India son Brahma, Vishnu y Shiva. Y entonces las castas, cuando se funda el país, son estas. La casta superior son los brahmines, ahí dice brahmis. Son brahmines o brahmanes, es correcto, como se dice, y se refiere a los sacerdotes y los profesores.
Es muy limitado esa clasificación porque en realidad está hablando de hombres sabios, que son los dirigentes, o los más educados, o los más despiertos, los más conscientes, ¿ok? Y una segunda casta vienen siendo los guerreros y los gobernantes, que se equivaldría a lo que para nosotros es el ejército, ¿ok? Entonces, en relación a nuestro ejército, aquí ocurre algo muy diferente. Actualmente el gobierno que preside el gobierno de la República repite incesantemente que el ejército mexicano ha provenido del pueblo, que el ejército mexicano es pueblo uniformado. Y eso es algo muy diferente de esta clasificación de castas que proviene de la India. También se repite constantemente en los foros del gobierno de México que en otros países los ejércitos lo dominan las élites, como este ejemplo. Es decir, estas clasificaciones también producen que la gente que nace de las familias que pertenecen a esas clasificaciones de castas, ahí permanecen, por lo general. Es decir, los hijos de brahmanes siguen siendo brahmanes, los hijos de casatrillas o guerreros siguen siendo guerreros o gobernantes, ¿no? Etcétera. Pero tenemos ejemplos importantísimos de cómo se puede alterar ese orden. Y el más conocido de todos es el de Mahatma Gandhi. ¿A qué casta pertenecía Mahatma Gandhi? A la de los Sudras o los obreros, es decir, la casta más baja, entre comillas. Es decir, no era ni brahman, ni gobernante, mucho menos guerrero, porque él predicó la práctica de la no violencia, ¿sí? Su enseñanza más conocida está basada en una palabra que es ahimsa, que significa la no violencia, y que en la yoga, que es alguna de las actividades que aquí se practican, es considerada parte de el primer paso en la yoga. El primer paso en la yoga es mental, tiene que ver con nuestro psiquismo, y ese primer paso se denomina yama. Yama son las abstenciones, son 5. Y sus nombres en sánscrito, la primera es ahimsa, la no violencia. La segunda es satya, que es la práctica de la verdad. La tercera es asteya, la práctica de la honestidad. La cuarta es brahmacharya, que es la práctica de la pureza. Y la quinta es santosha, que es la práctica de la sencillez. Bueno, pero la primerita de todas, ahimsa, que expresada en sentido propositivo, de acuerdo al espíritu de la nueva era, es la práctica de la paz. Esto fue lo que hizo de Mahatma Gandhi un personaje conocido a nivel mundial y básicamente inmortalizado con su movimiento de resistencia civil pacífica, que fue lo que llevó a que la India se liberara, se independizara del Imperio Británico, que en ese entonces era una colonia del Imperio Británico. Así como nosotros tuvimos nuestra independencia en México, en la India también tuvieron su independencia. Y está basada en ese principio. Así que, con todo respeto, pues ese sistema de castas que se estableció hace mucho tiempo, pues puede ser que ya no sea 100% aplicable. Y lo mismo tiene que ver con nosotros mismos. ¿Por qué? Pues porque aunque no seamos parte de la milicia oficial, en realidad todos estamos librando una batalla. ¿No lo creen?
¿Cuál es esa batalla? El autodominio, es decir, la conquista de nosotros mismos, porque quien no se conquista a sí mismo no puede pretender conquistar a otros, ¿ok? Por eso quise mencionarlo como relación. Ahora bien, aquí se menciona una quinta casta, que es la casi en la planta de los pies del personaje, que son los Dalits, es decir, los parias. Se refiere a que de plano no tiene el más mínimo interés en incluirse dentro del orden de una sociedad. Ahí están mencionados los barrenderos, los limpiadores, pero en realidad también abarca pues ladrones, traficantes, etcétera. O sea, sin profundizar mucho en el tema, el que no tiene un propósito de servicio hacia su comunidad, ya sea la familia, la localidad de la ciudad donde vive, el país, etcétera, pues prácticamente se autoclasifica ahí. Así que, bueno, ahora bien, ¿por qué ya no es tan estricto o tan petrificado esta clasificación? También se debe al momento cósmico que estamos viviendo. Es decir, en los tiempos actuales estamos viviendo la nueva era del Aquarius. Esa nueva era está gobernada por el planeta Urano. Y el planeta Urano es el excéntrico de nuestro sistema solar. Lo he mencionado varias veces, lo repito. Nuestro planeta, el planeta Tierra, no está totalmente vertical en su eje. Es decir, si vemos desde fuera el globo terráqueo, arriba el norte, abajo el sur, en realidad el planeta tiene una inclinación de su eje de 23.5 grados de distancia de arco. ¿Ok? Bueno, debido a esa inclinación, cuando aquí estamos en finales de la estación de invierno, en el hemisferio, perdón, sí, estamos en el hemisferio norte, en el hemisferio sur, es el final del otoño, no, del verano, perdón, es el opuesto, ¿ok? Debido a esa inclinación, los rayos del sol llegan perpendicularmente al norte durante el verano y lo que para nosotros sería el invierno, para el hemisferio sur es el verano. Ok. Entonces, si el planeta Tierra tiene una inclinación de 23.5 grados, el planeta Urano, que es el que gobierna esta era, tiene 98 grados de inclinación. Es el excéntrico. Parece que está de cabeza, ¿no? No está totalmente de cabeza, porque 90 grados sería un ángulo recto, más otros 8, más o menos está así. Pero esa excentricidad en el movimiento determina que la influencia del planeta sobre nuestra psique sea de cambios bruscos. Y uno de los cambios bruscos es este ejemplo que estoy poniendo. ¿Cómo es posible que un movimiento tan importante como la práctica de la paz haya surgido no de un brahman, o sea, de un hombre sabio iluminado, según estas castas, sino que haya salido del pueblo? ¿Sí? ¿Me explico? Eso es lo raro y lo extraordinario. Y por lo mismo, pues nos invita a que todos incursionemos en ese tema. ¿Me explico? Muy bien, damos la siguiente. Y bueno, esto tiene que ver con el tema del árbol de la vida. Aquí le vas a ir dando clics poco a poco porque hay que desplegar toda la información. Este mapa del árbol de la vida nos indica la constitución por una parte del sistema solar y por otro lado la constitución del ser humano. Este mismo mapa es como si fuera una muñeca rusa, o sea,
¿cómo se llaman? Matrushkas, que es una muñeca dentro de otra muñeca, dentro de otra muñeca. Cada una de estas esferas, dale varios clics, provienen de la anterior y la única físicamente visible es la de mero abajo, que es Malkut, es decir, el plano físico. Y todo lo demás es invisible a los ojos. La siguiente séfira es nuestra psique, es decir, nuestro subconsciente. Las siguientes dos séfiras es el plano mental, que es doble. Y las siguientes séfiras son otros planos, como se va ahí marcando. Tenemos el plano físico primero, luego el plano energético, el plano psíquico, el plano mental concreto y abstracto, el plano espiritual y el plano divino. Y de este lado están surgiendo lo que le corresponde a cada plano. Es decir, a nivel físico tenemos una inteligencia orgánica. Y el mejor ejemplo de ello es el tema de la sanación. Es decir, un médico cura, puede curar, pero la sanación es un proceso biológico inherente a la inteligencia de este organismo. ¿Ok? Todos tenemos sistemas de defensas, todos tenemos capacidad de autorregeneración, todos tenemos mecanismos que constantemente están funcionando aún sin que nos demos cuenta. Hay algunos muy evidentes, por ejemplo, nuestro corazón late aún estando dormidos. Respiramos aún estando dormidos. Metabolizamos los alimentos aún estando dormidos. Todo eso es parte del trabajo de la inteligencia física. A nivel emocional también tenemos una inteligencia que puede ser muy útil si está en orden. ¿Por qué? Porque las emociones son naturales. El problema es cuando las emociones se quedan atrapadas y entonces si no se expresan, somatizan, es decir, producen síntomas. La filosofía taoísta mencionó 5 emociones principales: el miedo, la ira, la alegría, la preocupación y la melancolía. Y de estas 5 se derivan múltiples variantes. El miedo, por ejemplo, el doctor Edward Bach clasificó 5 miedos diferentes, 7 formas diferentes de ira, 12 diferentes modalidades de preocupación, etc. Entonces, todas las emociones son naturales, pero expresarlas es su mecanismo, vuelvo a repetir, natural. Expresar quiere decir que salgan de estar presas, ¿sí? Si alguien se queda callado o somete su opinión, hay un efecto, y nos demos cuenta o no, va a haber repercusiones. Así que, ¿qué se hace con el miedo? Se libera. Incluso hay formas civilizadas de expresar la ira. Sin embargo, vivimos en una sociedad que nos han inculcado pues temas que a veces parecen todo lo contrario, ¿no? Sobre todo el sector femenil. Hoy no nos acompaña ninguna representante del sector femenino, pero cuando les han dicho calladita te ves más bonita, es una agresión tremenda. ¿Cómo va el tiempo? Ok, entonces lo que quiero especificar es que este mismo mapa también nos habla del alma. Y aunque yo frecuentemente he dicho que el asiento del alma es el corazón, no es lo mismo el alma divina que el alma espiritual y mucho menos el alma animal. Así que hoy quiero extenderme un poquito más sobre ese tema y vamos a continuar en la siguiente cápsula. ¿Ok?